dentro del desarrollo hay otro elemento también visual que sobre todo ya empieza en ficción televisiva, pero sí estaba de hace ya años en animación, que es el llamado teaser. El teaser, que es como un promocional de unos 10, 20, máximo 60 segundos. Y eso también conlleva una serie de emociones. ¿Es emocionante o no lo es? Llama la atención, atrae, porque nosotros tenemos que despertar a través de los pitch, que es otra herramienta que muchos productores desea mucho que desear, hay mucho que desear en los pitch de presentación que hacen, y eso para mí es otra herramienta clave para un productor, vendedor, distribuidor, que es saber comunicar y saber presentar las cosas. Pues cuando vaya a hacer un pitch, que sea sumamente relevante y trabajar realmente esos elementos. Entonces, a partir de ahí, tenemos ya un guión que está protegido, que voy a enseñar. Ahora tengo que arropar ya este guión. Es cuando vamos a empezar con el packaging. Entonces, a partir de ahí, tengo ya un talento, porque si tengo un guión, tengo un guionista. Con lo cual, yo, como productor, ya tengo un compromiso contractual con un autor que es el guionista. Entonces, en lo que son las coproducciones internacionales, y veremos la diferencia entre la oficial y no oficial, sí tenemos que tener en cuenta los cierres que tenemos nosotros con el talento. Y aquí talento hablo del guionista, director, compositor y en España director de fotografía. Eso es lo que la ley del cine me reconoce como autores. Y esto es muy importante en coproducción oficial. Si yo cierro todas las autorías, me va a ser muy difícil coproducir a nivel oficial. Es decir, que a nivel oficial, y oficiales voy por tratado o convenciones, tenemos que compartir autorías entre socios. Yo no puedo cerrar todas las autorías. Entonces, si el proyecto es mío, el guionista lo tengo cerrado. No me queda más remedio, porque es la esencia del proyecto. Pero puedo cerrar o no el director y habitualmente nos vamos a dejar el compositor musical como comodín, como posible canje autoral con el socio coproductor. No sé si me explico. Y esos serían los tres autores, porque nosotros tenemos un cuarto autor, que es el director de fotografía, pero en esta incongruencia de país está reconocido por la ley del cine del 2007, la ley del cine, pero no está reconocido en la ley de propiedad intelectual. Porque tenemos que saber que estos autores, en el entorno de propiedad intelectual, van a cobrar por sus autorías. Es decir, los que hagan uso final van a pagar un canon de televisión, de sala, a la Sociedad General de Autores, al autor. ¿Okay? Entonces, esos autores van a cobrar por eso. Pero yo no puedo cerrar todos los autores para ir a coproducir a nivel internacional y menos por una vía oficial. ¿De acuerdo? Es una primera premisa. Pues puedo, un momento dado, entonces aquí ya, cuando hablamos de packaging es qué valor vamos a ir sumándole al proyecto. ¿Qué valor? Por ejemplo, si pongo Angelina Jolie, es un valor. Si tengo un director marca tipo Almodóvar, Amenábar u otros, es un valor. Si pongo Bardem, que es un actor español, pero muy Hollywood, es un valor. Si pongo un actor que solamente lo conocen en su pueblo y en los pueblos de al lado, no es mucho valor. No aporta mucho valor. ¿Ok? Y eso hace parte de mi packaging. Entonces, ¿qué puedo yo poner como valor desde mi país? ¿Y qué otro valor, sobre todo a nivel talento, autores y casting, puedo aportar de un país extranjero? Y esa es otra reflexión que me voy a hacer sobre lo que son autorías, casting, talento. Y de no cerrar todo y de ver qué valores puedo tener sumando de fuera. Ahora ya que tengo una idea de lo que podría ser mi talento, mi casting, ¿ok? Empiezo a presupuestar.
Entonces ya primero empiezo a planificar, porque el presupuesto emana del plan de producción. El plan de producción lo que me va a poner es cuánta gente tengo y en cuánto tiempo los empleo y qué me cuesta cada uno de esos procesos. Entonces hago un plan de producción estimado. Ahora mismo estamos en una fase totalmente de desarrollo y estamos haciendo primeras estimaciones. Entonces, primeras cosas sobre este guión que ya creo que le he puesto toda la carne en el asador y es el que voy a ir realmente a llevar al mercado. Pues ahora vamos a planificar sobre esto y vamos a hacer los desgloses de producción. Cuánto decorados, cuánto atrecho, cuánto actores. Pues empiezo a hacer los desgloses y empiezo a echar unos números generales y eso lo va a hacer un director de producción. Habitualmente es un director de producción el que hace ese trabajo. No el productor o el productor ejecutivo, el director de producción. Entonces yo ya tengo unas cifras y esas cifras también se han estimado al mercado local donde yo soy. Entonces yo presupuesto desde España. El mexicano lo presupuestará desde México, el francés desde Francia, el alemán desde Alemania. Entonces tenemos un primer presupuesto estimado de producción local, con precios locales. Ahora que yo ya sé cuánto es mi coste de producción, ahora a lo que tú dices, yo ya he hecho mi presupuesto de producción de una serie de animación que cuesta 4 aquí en España con precios españoles y de golpe me voy a Francia y resulta que cuesta casi el doble. ¿Correcto? O me voy a Latinoamérica y me sale a la mitad. O me voy a India y me sale a menos de la mitad. Pues, depende de dónde esté, pues voy a estar por encima o por debajo. Pues en ese aspecto abrimos paréntesis, que no estaba contemplado, pero lo que yo voy a hacer es, con mis socios, esté debajo o esté por encima, buscar equilibrio y compensaciones. Y eso es una negociación muy dura. Durísima. Y más si es con un francés. Y te voy a poner un caso de una película que hice yo en coproducción con Francia, que se llamaba Nocturna, muy bonita película, de la que más me gustó hacer en Filmax. Y era en una coproducción 75-25 con Francia. 75 España, 25 Francia. ¿Ok? Pues cuando llegamos a la animación, pues como Francia quería hacer una animación porque tenía una subvención de 200.000 euros en Angoulême, pues quería hacer una parte de la animación y quería hacer el 25% de la animación. ¿Okay? Y en aquel entonces a nosotros un fotograma de animación, fotograma es un frame completo, nos costaba 12 euros. El fotograma completo, que son los 3 procesos en animación tradicional, pero no vamos a entrar en eso. Pero si llegábamos a Francia, a lo que tú decías, realmente costaba 24 euros. Tal cual. Entonces, ¿qué pasaba en ese tipo de casos? Y pasa lo mismo que un argentino viene a España o yo voy a Francia. ¿Qué pasa con estos casos? Pues cuando el francés en su presupuesto de producción, los presupuestos de producción a coproducción, va a 2 columnas o 3, columna española, columna francesa. Cuando el francés ponía el 25% de la animación, que podrían ser 30.000 fotogramas o frame, a 24 euros, subía. Al subir en el plan de producción ese monto, que subía también su porcentaje de propiedad. Subía. Por hacer solo el 25% de la animación al doble, subía drásticamente su porcentaje de propiedad. Bien. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Hay varias casos de figuras. Una primera es compensar por propiedad. Hombre, señor francés, aunque te ha subido lo tuyo, vamos a equilibrar esto y en vez de tener tú el 25%, no tienes el 23% o el 22% o el 20% de propiedad para compensar ese desfase que tenemos en costes de producción. Entonces podríamos realmente compensar por propiedad. No tiene por qué clavarse el 75-25. Podemos negociar un porcentaje menor
no yendo por debajo del 20%, que sería lo mínimo que mi socio francés podría tener para ser una coproducción oficial. Después tenemos ahí todo un engranaje que veremos la semana que viene, sumamente complejo. Segunda posibilidad, bueno, en vez de dejarte solamente Francia y los francófonos, te dejo más territorios al 100% para ti. Es decir, para mí, para el español en este caso. Me deja más territorios sobre la explotación común que tengamos del resto del mundo, del universo. Yo me quedo con más territorios y me compenso esa diferencia.